Buenos días, amados hermanos. Quiero que nos ubiquemos en el texto que vamos a estar predicando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice la palabra inspirada de nuestro Dios, verbal y plenaria. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Voy a leer desde el capítulo 3, versículo 14. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, esa que acabo de decir, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el capítulo 1, o más bien toda esta carta, Pablo se la ha escrito a Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Esa es la declaración más importante que hay en toda esta epístola. En el capítulo 1, entonces le enseñó qué tiene que hacer contra los falsos maestros, que él tiene que atacar esa falsa doctrina que había, corregir la mala doctrina. En el capítulo 2 le enseñó cómo debía actuar para ordenar el culto de la iglesia por algunos problemas que había. En el capítulo 3 le dio instrucciones de cómo organizar a los oficiales de la iglesia. Y ahora en el capítulo 4 le va a dar instrucciones para ser un buen ministro de Jesucristo. Y en la primera instrucción, es decir, lo que vamos a estar analizando hoy, desde los versículos 1 al 5, le da instrucciones para advertir a la iglesia contra la apostasía. Un buen ministro de Jesucristo es uno que le dice a la iglesia: pendientes, pilas con apostatar de la fe. Eso es lo que nosotros vamos a estar tratando en este texto, que el creyente debe evitar la apostasía no escuchando las mentiras de Satanás, sino afirmándose en la verdad. La verdad que está estrechamente relacionada o explícitamente mencionada en el versículo 16. Es bastante interesante que Pablo, después de haber dicho: esto es el misterio de la piedad, esta es la doctrina que la iglesia sostiene, ahora en el capítulo 4 nos va a decir: pilas que hay unos que apostatan. Los que apostatan son los que rechazan la médula del evangelio. Así que cuando aquí se nos habla de apostatar de la fe, se nos está hablando de apostatar de la verdad esencial del cristianismo. El evangelio que consta de la obra de Cristo Jesús. Necesitamos entonces, hermanos, entender en primer lugar esta apostasía. Describamos en qué consiste toda esta apostasía. ¿Qué es eso de apostatar? La palabra apostatar se refiere a la persona que, habiendo profesado fe, habiendo practicado la fe, deserta definitivamente de esa fe y reacciona en contra de ella, blasfema contra esa fe. Otra vez, es la persona que profesa fe, practica la fe, pero definitivamente se aparta. De hecho, la palabra apostatar es como poner aparte, alejarse. Entonces se aparta de la fe que profesaba y vivía definitivamente, pero incluso reacciona subversivamente, blasfema esa fe que antes profesaba y que antes practicaba. Eso es un apóstata.
Digamos lo que no es un apóstata para que lo podamos entender un poco más. Hermanos, un apóstata no es el hijo del hermano que se crió en la iglesia y que venía con el hermano a la iglesia, pues porque era el hijo y tenía que hacerle caso a papá, y cuando llegó a la universidad terminó volviéndose un mundano. No es un apóstata, porque era simplemente un muchacho que estaba en medio de la iglesia, que venía por obediencia a sus papás, pero él nunca ni profesó fe, nunca se bautizó, nunca vivió esa fe. Eso no es un apóstata. Un apóstata tampoco es la persona que era calvinista y ahora es arminiano. Antes venía a nuestra iglesia calvinista, ahora va a la iglesia arminiana. O antes era milenarista, ahora es premilenarista. O antes decía que no existía el don de lengua y ahora dice que sí existe. Eso no es un apóstata. Eso es simplemente alguien que cambió en una postura doctrinal, pero muy probablemente todavía conserve lo esencial de la fe, el cristianismo, la obra de Cristo Jesús. No es eso entonces un apóstata. Ni tampoco es un apóstata el hermano que se aparta por un tiempo de los caminos del Señor, obviamente no nos escucha, está practicando el pecado y que a la postre vuelve. Por eso yo les decía en la definición, definitivamente. O sea, si el hermano volvió, no podemos decir fue un apóstata que ya no es apóstata o se arrepintió el apóstata. No, el apóstata es alguien que definitivamente abandona la fe que profesaba, pero que incluso reacciona subversiva, ataca esa fe, blasfema contra el Señor. No es una persona que está así, el cristianismo es muy bonito. No, él empieza a odiar a Dios, él empieza a negar al Señor, él empieza a despreciar a los hermanos, él habla mal de Jesucristo. Eso es un apóstata. De hecho, hermanos, es mi convicción que el apóstata es lo mismo que la blasfemia del Espíritu Santo y que el pecado de muerte que Juan menciona. Noten ustedes la similitud entre esto que le he dicho de apostasía y lo que se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo en Mateo 12. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Lo notan? Todo pecado, pero la blasfemia no. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfeme, al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Notan la idea de algo definitivo? ¿Notan la idea de blasfemar? Lo que estaba sucediendo en el contexto es que las personas, los fariseos, habían visto a Cristo Jesús echar fuera un demonio, hacer un milagro por el poder del Espíritu Santo. Y ese milagro se lo atribuyeron a obra de Belcebú, a obra de Satanás. Entonces, la blasfemia del Espíritu Santo es ver el poder de Dios, vivir ese poder de Dios, conocer el poder de Dios en una iglesia, pero después terminar hablando mal contra ese poder, decir que todo eso era una mentira, que todo eso era una falsedad. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es lo mismo que el apóstata. Pero acompáñenme también a ver, porque la apostasía es la blasfemia del Espíritu Santo y es también el pecado de muerte en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor en Juan 1, Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que hay pecados que no son de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Viene la pregunta, hermano Jeffrey, ¿y qué es el pecado de muerte? Hermanos, el pecado de muerte no es un pecado específico. No es el adulterio, no es el asesinato. Para esos dos pecados hay perdón. Ejemplo, David. David no está en el infierno porque adulteró y mató, pero sus pecados fueron perdonados. O sea que el pecado de muerte no es ese pecado específico por horrible que sea. El pecado de muerte no es el suicidio.
Porque noten que dice Juan, no oren por eso. Pues obviamente que si se suicidó, pues ya no tendría sentido de que vamos a orar por la persona. Se entiende que la persona todavía sigue por ahí, aunque cometió el pecado de muerte. Entonces, ¿qué es el pecado de muerte? Primero, tenemos que entender que la palabra muerte aquí no se refiere a la muerte física. No es que alguien comete eso y se muere inmediatamente, o pasa el tiempo y se muere. Creo que la palabra muerte aquí se está refiriendo, como lo está haciendo Juan en todo su libro, a la muerte espiritual, vida eterna o muerte eterna. Entonces, el pecado de muerte es un pecado de muerte eterna. Pero hay algo en el texto que es muy importante, y es que yo puedo ver que la persona cometió el pecado de muerte, porque para acatar el consejo, el mandamiento de no oren por eso, tiene que ser que algo que yo veo, es algo que yo puedo decir, él lo cometió. No puede ser muy subjetivo, como ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se murió porque lo cometió? No sabemos, no. Juan da a entender que es posible saber que la persona lo cometió. Y lo que pudiéramos saber que una persona cometió es que estaba en la iglesia, adoraba con nosotros, profesaba el cristianismo, se bautizó y todo, pero luego lo vemos que se aparta y termina, cuando lo vamos a buscar, blasfemando contra el Señor. Dice Juan, échele tierrita a eso. Por eso ya no ore. Blasfemia del Espíritu Santo, apostasía, es algo definitivo. La persona que abandona la fe que tiene que sostener esencialmente para el cristianismo, otra vez, no es el hermano que se desvió en una mentirita, el hermano que pecó y al tiempo volvió, no, es alguien que ha abandonado la fe y blasfema contra esa fe. Vamos a Hebreos 6, donde se nos describe unos apóstatas. Hermanos, en nuestro texto esta apostasía es lo más importante, por eso necesitamos entenderlo bien. En Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8, se nos está describiendo lo que son unos apóstatas. Voy a partir del presupuesto que entendemos que no se refiere a que la salvación se puede perder como algunos erradamente interpretan, sino hablando de creyentes. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible, noten, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿les suena todo eso, lo de la blasfemia, el Espíritu Santo, lo de estar en la iglesia? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que los que estaban ahí con nosotros, gustaron los dones, vieron el poder, vieron la obra del Señor y esos recaen, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Notan? Es algo definitivo. La palabra del Señor, no hay nada que hacer. Eso sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponer a Cristo Jesús otra vez al vituperio. Si supuestamente Cristo ya había muerto por él y ya había pagado por él, él apostató, para volver tendría que ejercerse como otro sacrificio por sus pecados. Es lo que está diciendo, es como si tocara hacer eso y eso no se puede hacer, es imposible. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. O sea, nosotros, los que perseveramos. Pero la que produce espinos, es la tierra la que se le está regando la palabra, pero produce espinos, produce apostasía y abrojos, es reprobada. No dice elegida, es un cristiano débil, es un réprobo. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿A qué nos sonó eso? A infierno. Entonces noten, mis amados, es muy importante otra vez que no estemos pensando que aquí estamos hablando de un hermano que se aparta y vuelve. No es que yo apostaté y volví. No, no apostataste. Pecaste, te debilitaste, volviste, gloria al Señor.
pero no apostató. No estamos hablando del hermano que estaba en nuestra iglesia y ahora está en otra iglesia que difieren con nosotros en unas doctrinas. No, un hermano sigue profesando la fe, aunque haya tenido alguna diferencia doctrinal con nosotros, ni tampoco estamos hablando del que estaba en la iglesia, no conocía al Señor y ahora está en el mundo. Pues simplemente salió lo que era. Él nunca ha hecho una profesión ni está practicando la fe. Aquí se refiere a la persona, otra vez, que profesa la fe, dice ser cristiano, vive el cristianismo, y luego definitivamente se aparta y antes blasfema contra el Señor. Yo conocí una persona así, una persona muy devota, muy devota. De hecho, gran parte de mi biblioteca se la heredé a ella. Y leía los libros estaban subrayados. Era una mujer muy dedicada incluso a su hogar, a sus hijos, enseñándole el evangelio a sus hijos. Ella misma animó al esposo para irse de misioneros, a irse a entrenar, para irse a una misión. Y uno decía, wow, qué mujer tan piadosa. Pero de un momento a otro dio el paso al costado. Y terminó cometiendo pecados descarados, pero blasfemando contra la fe. De hecho, decía que ni le hablaran del cristianismo, y los libros que yo tomé fue porque dijo, o los recibe o los quemo. Era tal su odio al cristianismo ahora que estaba dispuesta a quemar toda una literatura valiosa cristiana. Y hasta el día de hoy ya han pasado muchísimos años y sigue en su condición. Entiendo, apostató de la fe. Eso existe, hermanos, eso existe. Nuestro texto dice, volvamos a 1 Timoteo 4, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué son esos postreros tiempos? Según la revelación bíblica, hermanos, los postreros tiempos se refiere a todo lo que está sucediendo desde la venida del Señor Jesucristo hasta nuestros días y lo que continuará. No crean que ese texto está hablando de una gente rara por allá en el futuro que no tiene que ver nada con nosotros. No, Iglesia Bíblica de Barbosa. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Estamos en los tiempos postreros. Permíteme leerte varios versículos en los que nos deja ver que los postreros tiempos empezaron desde la venida del Señor Jesucristo hasta nosotros hoy. Primera de Pedro 1:20 dice, hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado Cristo en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro dice, Cristo Jesús fue manifestado en los postreros tiempos, hace 2000 años. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, hablando del Pentecostés. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sigue el texto. Lo que estaba sucediendo en Pentecostés, dice Pedro, es el cumplimiento de lo que iba a suceder en los postreros días. Primera de Corintios 10:11, hablando del antiguo de los israelitas, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es lo mismo, estamos en el fin del siglo. Así que, hermanos, pudiera seguir leyendo más versículos. Hemos de entender que los postreros tiempos no está hablando de algo que va a suceder por ahí en el futuro. Es algo del ahora. Desde que el Señor Jesucristo vino, ha habido y seguirá habiendo apóstatas. Personas que se apartan de la fe. Llevamos 2000 años en los últimos tiempos. Tú dirás, es muchísimo tiempo. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto no niega, hermanos, que sí, en efecto, hay cosas futuras, digamos, hacia el final de estos últimos tiempos que han de suceder, que parece ser incluso una apostasía mayor, pero siempre va a haber apostasía. Aún si le prestáramos atención al Antiguo Testamento, hubo muchos reyes de Judá que incluso fueron hijos de padres muy piadosos y terminaron apostatando de la fe. Ejemplo de ellos, Manasés, hijos de Ezequías, un gran reformador Ezequías, Manasés, de los peores reyes que tuvo la nación de Judá, un apóstata. Nuestro texto dice, el Espíritu dice claramente, me voy a detener ahí. El Espíritu explícitamente, muy clarito dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe. ¿Y dónde dice eso? Y esto va a reforzar nuestros estudios de esta mañana de la inspiración de las Escrituras. Mateo capítulo 24, versículo 4. Pablo está diciendo que ya en Mateo, inspirado, el Señor había dicho eso, el Espíritu a través de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Noten el aborrecimiento. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho, y Pablo nos dice, eso lo dijo el Espíritu Santo, aunque lo dijo el Señor, porque el Espíritu Santo inspiró a Mateo para escribir lo que el Señor había dicho. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas está citando a los apóstoles diciendo, eso es lo que el Señor dice. Segunda de Pedro 3, del 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sigue el texto. Noten, hermanos, cómo la Biblia es el Espíritu Santo hablando. Los que estuvimos en la mañana estudiando la inspiración de las Escrituras entienden más esto. Es la palabra del Señor explícitamente diciendo, a través de un hombre van a venir apóstatas. Prepárense. Eso va a estar. Yo no tengo que estar tranquilo. No, la apostasía es para allá el siglo venidero. Yo estoy tranquilo con mi fe. Pilas. Iglesia, pendiente con los hermanos que están por ahí, los infiltrados. Hay probables apóstatas, según las Escrituras, aún en esta iglesia. Primera de Timoteo es escrita a Timoteo, que está pastoreando la iglesia en Éfeso. Pablo, saliendo de Éfeso en Hechos 20, les dijo, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten, hermanos, Pablo ya les había dicho a los ancianos, no ni siquiera al hermano recién convertido, a los ancianos de la iglesia de Éfeso: de entre ustedes, yo me imagino esos ancianos, pero Pablo, somos los ancianos, de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. En efecto, sucedió. En Primera de Timoteo, el capítulo 1, tiene que hablar de Himeneo y de Fileto, que habían naufragado de la fe. En Segunda de Timoteo habla de Alejandro, naufragó de la fe. La iglesia en Éfeso, efectivamente, tal explícito como el Espíritu Santo lo dijo, algunos apostataron de la fe. Esa amonestación se mantiene firme para la iglesia en Barbosa hoy, hermanos. Y eso no es dudar de la fe de los hermanos. Eso es simplemente que el Espíritu lo dice. Repito, Pablo se lo dijo a los ancianos. ¿Cuánto más tienen que estar conscientes todos ustedes, mis hermanos, de la probabilidad de apostatar de la fe? Hoy estamos todos bonitos, rosaditos, adorando al Señor. Mañana, Dios no quiera, hablando contra esta iglesia, hablando contra el Señor. Habiendo entendido todo lo que es crucial en este texto, esa primera declaración es lo más importante en nuestro texto, quiero que pasemos ahora a ver en segundo lugar el camino hacia la apostasía. Ya hemos entendido qué es la apostasía y la hemos descrito. Ahora vamos a ver el camino hacia la apostasía. Dice el mismo versículo 1. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La clave aquí, hermanos, en el camino hacia la apostasía es escuchando, dice el texto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos apostatarían por estar prestando el oído a la mentira, a lo que no le tienen que prestar atención. Esta palabra escuchando no es la mera. Nosotros solemos hacer una diferencia entre oír y escuchar. Oír es el ejercicio del sentido. Oímos que pasan carros, oímos que suenan los ventiladores, pero no estamos detenidos prestando atención a la turbulencia del ventilador o al sonido del carro que acaba de pasar. No la estamos escuchando, solo lo oímos. Bueno, la palabra que se usa aquí es incluso más fuerte que solo la escucha. Habla de una devoción. No solo le presto atención, sino como que indago en eso, como que me cuestiono, reflexiono, me entrego a eso. Amados, pilas con estar prestándole atención a la mentira y a la herejía. Eso no es recurso académico, no, es que es para entender más a los mormones. Venga y voy al culto del mormón porque quiero entenderlos bien. Tan interesante lo que digo, me voy a comprar el libro del mormón y venga y lo leo. Eso es herejía, no prestes atención a eso. No te creas tan bien fundado. No tienes que estar escuchando todo aquello que va en contra de la verdad esencial del evangelio. El camino hacia la apostasía, hermanos, es ese. La escucha. Le presto atención, medito en eso. Ya le había dicho a Timoteo en el capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Timoteo, no esté. Esa gente que se la pasa ahí hablando de fábulas y de genealogía, que es que mi papá, que el papá del papá, que yo soy el verdadero judío. Escuches eso, Timoteo. No prestes atención a eso, Timoteo. Te pueden hacer apartar de la fe. Pilas, Timoteo. No eres más erudito por estar escuchándolos. Cierra tus oídos a esos falsos maestros. El camino hacia la apostasía es el de la escucha. Dios no quiere que estemos escuchando a los falsos maestros. Escuchen las palabras de Dios en 2 de Juan capítulo 10, versículo 10, perdón. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál doctrina? En el versículo 9 se nos dice la doctrina de Cristo. Si alguien viene a tu casa, dice Juan, y no cree en Cristo Jesús y dice que Jesucristo no es Dios, y dice que Jesucristo es una mera criatura, y dice que Jesucristo es un simple hombre y que no hay evangelio, que no hay salvación, no lo recibáis en tu casa ni le digáis bienvenido. Ay, que yo soy un creyente de amor. No lo recibáis en casa. Es que es mi amigo. Es un hereje, pero es mi amigo. No lo recibáis en casa. Eso lo dice el Señor. Eso es amor al Señor. Lo más amoroso que le puedo decir a esa persona es decirle, mira, tú tienes una tremenda herejía, te vas a ir al demonio, me tocó cortar la amistad contigo. Otra vez, el que niega, el que blasfema contra el Señor, no el simple incrédulo. No estamos diciendo que no hay que tener una amistad con un incrédulo. Estamos hablando del que llega a atacar y a cuestionar la doctrina de Cristo. Es diferente la mamita, la abuelita, el amigo, que ni siquiera sabe que Jesús es Dios. Eso es otra cosa. Al que maquina todo, articula todo y dice, Jesús era un mero hombre, Él no era Dios. Eso es diferente. A ese no le digáis bienvenido. Miren, notemos lo serio que se toma el Señor las cosas. Vamos a Deuteronomio 13. Miren, en una teocracia, hagamos el marco hermenéutico, vamos a leer un texto en el que Dios directamente es el rey, y cuando Dios está ejecutando su reinado, ¿qué piensa Él?
de que estemos prestándole atención a alguien que viene a apartarnos de la fe. Deuteronomio 13, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, noten que es familia, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, me encanta. O sea, el Señor no dice un extraño, el Señor pone el círculo más cercano. Si ese círculo cercano te incitare diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Palabra del Señor. No es el mandato para hoy. Pero noten cómo se tomaba el Señor en serio la cosa. ¿Y a quién? Es que es mi hijo, Señor. Es que es mi mamá. Mátalo, mátala. Porque yo soy el Dios de este pueblo. Directamente el rey. Mátalo. Hermanos, noten cómo se toma en serio el Señor. Así que no estamos siendo Dios personas de amorosa. Estamos siendo los cristianos más impíos cuando le estamos prestando atención al hereje. Sigue diciendo, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Sí. Y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás hasta sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo en ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Nos queda claro cómo se toma Dios en serio el no prestar atención a los que tratan de apartarnos del Señor. Ven amiga, ven amigo, tranquilo, conoce. Somos amigos, ven al culto testigo de Jehová, ven. Una vez tú y una vez yo. No, solo tú. ¿Por qué me tiene que poner condiciones para ir a adorar a su Dios? Ven al contiempo del... Yo voy a tu iglesia, pero tú vienes al culto del mormón. No. ¿Qué dice el Señor? No lo recibáis. Mi amado, te quiero mucho. Hasta aquí llegó nuestra amistad. Solo te acepto que me escuches de Cristo Jesús y no blasfemes contra mi Señor. Así, hermanos. Algunos apostatarán de la fe. Cuando yo me pongo de cariñoso a estar escuchando todas esas herejías, probablemente voy a terminar apostatando de la fe. Hermano, que la salvación no se pierde. Sí, pero no tienes por qué estar escuchándolo. El mismo Dios que dijo que la salvación es seguro, dijo, los que no vienen con la doctrina de Cristo, no los escuches. No los escuches. Nuestro texto entonces nos dice, ¿qué es? ¿O a quiénes son los que se escuchan? Hablo de espíritus engañadores. Qué interesante mención. Amados, que diga espíritus engañadores nos está explicando que detrás del falso maestro hay toda una actividad demoníaca. No es el simple falso maestro, es Satanás, todas unas entes espirituales de maldad obrando por en medio de los hombres. Sí, vemos a un hombre, pero hemos de entender que hay toda una guerra espiritual. Pablo decía en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra principados, contra potestades.
los ojos espirituales bien abiertos. Es una actividad demoníaca. Noten una escena del Antiguo Testamento en la que se ve muy claro esto. En el primer libro de Reyes 22:20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Lo notan? Sale un espíritu, claramente un demonio, y dice el demonio: por medio de los profetas voy a hablar mentira. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Los que conocen la escena, es cuando Acab va a la guerra para que muera. Falsos profetas diciéndole: ve, que Dios va a entregar a los enemigos, que así como yo acorneo a este, tú los vas a acornear. Cuando Micaías le decía: ellos son falsos profetas. Pero finalmente escuchó a los hombres que toda una actividad demoníaca detrás de ellos lo estaban induciendo para que fuera y muriera. Sí, el Señor lo mandó, pero actividad demoníaca. No es raro que en 2 Corintios se nos diga que Satanás se disfraza de ángel de luz, porque hermanos, estos espíritus, si a nosotros se nos aparece Satanás con cachos y todo así como lo solemos imaginar, pues uno sabe, pero él es astuto. Un día tú y un día yo, lo que les decía ahorita. Con mucho cariño te regalo este libro. No es lo que tú crees, pero mira, con todo el amor del mundo. Espíritus engañadores, y esa idea de engaño es así, es seduciendo, sutil. Recuerden a Eva con la serpiente. Con que Dios os ha dicho que no puedes dejar de congregarte un domingo, para que nosotros pensemos: ¡ay, qué duro! ¡Qué Dios injusto!, ¿verdad? Yo puedo dejar de ir tanto a la iglesia. Con que Dios te ha dicho que tú no puedes ni siquiera tener una relación amorosa. Oh, Dios sí me dijo, pero casado. Pero para que nos suene como duro el mandamiento. ¡Ah, qué Dios tan tirano! Sutilmente, el espíritu engañador, para apartarnos de la fe, para apartarnos del propósito de Dios para nosotros, que es gozar de Él. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No doctrinas que hablan de demonios. No es que están enseñando clases de demonología. No, sino doctrinas que proceden de demonios. Así ve la Escritura toda doctrina que busca apartarnos de la fe. Le llama doctrinas de demonios. Hoy día se le habla: ¡ay, el erudito! Doctrina de demonio. ¡Ay, el erudito que dice que la Biblia no es la palabra de Dios! El demonio que dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Me enoja cuando leo los libros así. Empiezan a citar a autores herejes. El erudito, el experto en el Nuevo Testamento, dice que Jesús no resucitó, dice que Jesús es un cuento, dice que la Biblia está llena de mitos. Yo no sé por qué el teólogo serio lo cita como un erudito, como un hombre respetable. Es un hereje. Listo, concedámosle que sabe cosas, pero es un hereje. Y le muestran un respeto. Hereje, está contando doctrinas de demonios, está siendo utilizado por Satanás. No es erudición, es doctrina de demonios. Y no me importa que tenga un PhD, no me importa que sepa más que yo. Así yo sepa solo que Jesús murió por mí, que soy un pecador, yo sé más que ese hombre. Él es un hijo del diablo utilizado por Satanás para venir con sus doctrinas demoníacas a querer apartarme de la fe solo porque se cree que sabe más que yo. ¡Demonio! ¿Así? Por la hipocresía, miren, estas doctrinas de demonios y estas engañadores, cómo entonces utilizan a los hombres.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí nos da el carácter de estos hombres, son unos hipócritas, por eso engañan, por eso seducen. Ellos no pueden llegar, ven, te quiero apartar de la fe, quiero que te vayas para el infierno conmigo. No, un hipócrita se muestra como un amigo, diciendo todas sus mentiras, están disfrazadas de toda su hipocresía. Y tiene cauterizada la conciencia, la tiene quemada. La conciencia es la que nos ayuda a nosotros a no hacer lo malo, pero estas personas saben que están haciendo lo malo. Ellos saben que te quieren arrastrar al infierno y no les importa porque su conciencia está cauterizada. A él no le importas tú. Él te quiere llevar para el infierno contigo. Él no quiere una mejor vida para ti. Él no te quiere hacer un bien. Él sabe que tú estás en el bien cuando estás andando en los caminos del Señor, pero no quiere que vayas a la iglesia, no quiere que sigas creyendo y te quiere arrastrar para el infierno con Él. Y no le duele, eso no le importa. Una conciencia cauterizada. No le importa en lo absoluto que te condenes con Él. Sigue el versículo 3. Noten el contenido de todo este engaño y de toda esta doctrina de demonios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Yo creo que esto nos desinfla un poco, tal vez a algunos. Hermano, vienes hablando de demonios y de espíritus y de gente cauterizada a la conciencia y lo que enseñan es prohibir casarse y mandarse a abstenerse de alimentos. Eso no es nada. Eso no es demoníaco, ¿cierto? ¿Quién ve? ¿Dónde está lo demoníaco ahí? Mandar a abstenerse de alimentos. Eso no suena demoníaco, hermano Jeffrey. Pensé que era que me decían que le dieron culto a Baal y que danzara. Eso sí suena demoníaco. Otra vez, lo sutil. Lo sutil. Lo que está sucediendo en el contexto, hermanos, es una influencia del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es una corriente que enseña que para ser más piadoso, para alcanzar más espiritualidad, uno tiene que abstenerse de cosas. Hay toda una filosofía dualista, es decir, el espíritu es lo bueno y la carne es mala. Entonces, como el matrimonio es algo carnal, tener una relación sexual, estar con una persona, eso es físico, entonces abstente de eso. Es un placer, abstente de eso. Un placer bueno, el matrimonio. Para que seas más piadoso. No comas. Abstente, ayuna duro. Latiga tu cuerpo. Los ascetas eran personas que se apartaban de la sociedad. Se mantenían solo con pan y agua. No se bañaban. Porque hay una filosofía de que si haces sufrir el cuerpo, tú eres más espiritual. La espiritualidad no depende de Cristo Jesús, sino que la espiritualidad depende de cuánto yo me abstengo de cosas buenas, cuánto yo hago sufrir mi propia carne. Entonces, amados, ¿dónde es que está lo demoníaco aquí? En que no se requiere de Cristo para ser más santo. Estas personas estaban enseñando que la vida espiritual dependía otra vez de yo ponerme a sufrir, de yo abstenerme cosas, pero a Cristo no lo necesito. Eso es la misma herejía que estaba en Colosenses. Cuando le decían no toques, no gustes, no manejes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cuando viene alguien, ahora eso es lo que está aquí en el contexto. Pero lo podemos ampliar a cuando viene alguien a decirme que mi vida espiritual va a depender de algo que no es Cristo, eso es demoníaco. Ejemplo, y mucho de eso hay hoy día, cuando se le dice a una hermana que no puede utilizar maquillaje porque si usa maquillaje se va a ir para el infierno, eso es satánico, hermanos. Imagínense una mujer quitando su maquillaje, dejemos de lado lo fea que se va a ver, pero quitando su adorno y confiando en que porque no se adorna se va a ir para el cielo. Salvación por obras. Eso es demoníaco. Es engañar a una persona. Yo no necesito que esté bailando alrededor de un ídolo. Esto es más satánico porque es más sutil. Si yo le digo a una mujer, ven, mira, para que sea salvadora aquí a este toro y danza delante de él, yo seguro que ella va a decir, no,
Eso es demoníaco. Pero no te maquilles y te vas para el cielo. Suena espiritual. Me abstengo, me sacrifico y es más fácil. Me voy para el cielo. Las Jezabel son las que se adornan. Hermanos, hay mucha demonología, hay mucha actividad demoníaca en esas iglesias en las que enseñan ese tipo de cosas. Ustedes saben que yo no estoy citando ejemplos raros. Eso es demoníaco. Es irse en contra de Cristo Jesús. Es negar la suficiencia de Cristo para la salvación. No necesitas de Cristo. Abstente de alimentos y no te cases. Por si nos queda duda, miremos el catolicismo romano con su mandamiento de abstener casarse. Miren todo el despelote que le ha hecho Satanás al catolicismo romano. Dijeron que para ser más espiritual, de hecho el Concilio de Trento, un documento importante que ellos tienen, dice explícitamente que los que digan que es mejor estar casado que mantenerse célibes o mantenerse virgen, sea anatema, dicen ellos. Ellos no dicen disciplínenlo. Sea un maldito del Señor el que diga que es mejor estar casado. Miren todo lo que les ha sucedido. Si uno los viera fornicando solo con las monjas adultas, es pecado, es fornicación, pero diría yo, hablo como hombre, es por lo menos más común. Pero ¿a dónde han llegado? A abusar de niños, varones. O sea, le agregan homosexualismo a su pecado. Miren todo lo que ha sucedido por mandar algo que Dios no mandó. Por querer lucir más espirituales. Y parece, uno se deja comer el cuento y uno dice, wow, qué espiritual. Mandan algo que Dios no mandó y cómo sufren. Pero están entregados. A menos que el Señor dé el don, está bien. A menos que el Señor dé el don. Pero ponerlo como un mandamiento para ser más santo es demoníaco. Muestra de un botón, miren todo el despelote que tienen dentro. Millones de abusos infantiles. No es demoníaco. Nos queda duda de que no es demoníaco. Nos queda duda de que no hay toda una actividad satánica ahí. Movámonos ahora, hermanos, en tercer lugar, habiendo visto el camino hacia la apostasía, es decir, estar escuchando a espíritus, hombres que vienen con todas estas mentiras que nos atacan la suficiencia de Cristo, veamos el antídoto para la apostasía. Enfocándose puntualmente en los alimentos, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, Pablo empieza a agregar, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí está el antídoto para la apostasía. Enfocándose puntualmente en el problema que ellos tenían, pero la verdad sigue siendo la misma para el ejemplo del maquillaje que les di o por cualquier otra mentira con la que me quieren apartar del evangelio. Esencialmente, hermanos, el antídoto contra la apostasía es la verdad. Pablo les dice, ellos le van a mandar a abstenerse de alimentos, pero miren, y les explica toda la verdad. Les da el conocimiento de que Dios creó las cosas para disfrutar, que lo que Dios creó es bueno, que se debe participar con acción de gracias, que por la palabra es santificado y por la oración. Eso es la verdad. Si ellos entendieran eso, no estarían apostatando de la fe o no hubieran apostatado de la fe. Pero por no entender eso tan sencillo, una verdad tan simple. No de que Pablo no dice, es que no han entendido la doble naturaleza de Cristo o no han entendido la diferencia entre el supralapsarianismo, por eso es que apostatan de la fe. No, por no haber entendido que todo lo que Dios creó es bueno,
que Dios lo creó para que participen, que se debe participar con acción de gracias y que por la palabra y la oración es santificado. Eso es lo que no entendieron estos apóstatas. ¿Ven? Eruditos, miren lo que me salva a mí. Para alejarme de la apostasía que viene el erudito, yo no necesito entonces, no, él es un erudito, me puede apartar de la fe, yo necesito un PhD para defenderme contra él. ¿No sabes que Dios creó todas las cosas para disfrutarla? ¿No sabes que Dios creó las cosas para que participes con acción de gracias? Que la palabra es la que lo santifica y que la oración lo santifica. Entiende eso y ya. Entiende eso y vas bien. La verdad, hermanos, es la que nos ayuda a guardarnos de la apostasía. Cuando no estamos firmes en la verdad, es cuando nos dejamos engañar en cosas tan sencillas. Que miren la discusión tan sencilla. Creo que hasta los niños de esta iglesia saben esto, que Dios creó las cosas y que es bueno. Y cuando vamos a comer, oramos y damos gracias. Esos niños son más teólogos que muchos demonios que andan por ahí. Vamos a analizar cada una rápidamente. Versículo 3, parte B. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Ellos ignoran entonces que la creación es dada para disfrutar. En Génesis capítulo 9, versículo 3, Dios le decía después del diluvio, todo lo que se mueve y está vivo os servirá de alimento. Dios dijo que la carne es para comer. Dios la mandó como alimento. No las podemos comer. Él nos los dio para participar. Nadie puede venir a decirnos que no tenemos derecho a participar. Aquí podemos incluso hablar contra los veganos, los animalistas. Eso de un cristiano vegano, eso no compagina. ¿Cómo que un cristiano anda diciendo que uno no puede comer carne animal, ni derivados, ni nada? Si el Señor no los mandó, eso es demoníaco. Que un cristiano ande de vegano. Ignoran que la creación de Dios es buena. Como les digo, ellos tenían una doctrina dualista. Ellos decían que la carne era mala, lo físico, lo espiritual es bueno. Pero el Señor en Génesis 1:31, viendo visto toda su creación material, dice que todo era bueno en gran manera. Leo Génesis 1 y me salvo de toda esa apostasía. En Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su propia imagen, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo y les dijo, llevad fruto y multiplicaos y llenad la tierra. Dios mandó el matrimonio, eso es algo bueno. ¿Por qué me van a decir que yo no me puedo casar y que mi espiritualidad va a depender de eso? Aquí es necesario hacer una pequeña aclaración para no cometer un error. Cuando dice que la creación de Dios es buena, eso no da razón para entonces, como hay cosas creadas, yo utilizarlo como a mí se me dé la gana. Por ejemplo, la marihuana. Algunos dicen, Dios creó la marihuana, entonces la marihuana es buena y puedo consumir marihuana. Pero es que Dios no creó la marihuana para drogarte. De hecho, en otra parte de las escrituras dice que no debes dañar tu cuerpo, no debes estar alucinando. Entonces eso es hacer un uso indebido de algo bueno que Dios creó. La marihuana es buena, inherentemente es buena, pero el uso que algunos le dan es ilícito. Ejemplo, las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son buenas. Dios la creó en el marco del matrimonio. Pero si yo quiero hacer pornografía, eso es ilícito. Es tomar algo bueno y pervertirlo. No puedo decir, todo lo que Dios creó es bueno, entonces yo venga y hago con todo lo que hay en el mundo lo que yo quiera. No, debe ser usado conforme a lo que Dios mandó. Por eso es que nada es de rechazarse, dice aquí la escritura. Nada es de rechazarse. Y en eso también es necesario hacer una aclaración. Amados, no es lo mismo, no tiene nada que ver cuando el doctor nos dice a nosotros, ya no coma más chicharrón porque usted tiene problemas de colesterol. Eso es abstenerse de un alimento por salud, no por espiritualidad. O no como azúcar porque me da diabetes. Eso es salud, eso es cuidar el cuerpo. Pero no, mi espiritualidad depende de no comer azúcar o no comer chicharrón porque la ley dice que no coman chicharrón. No, porque ya el Nuevo Testamento completamente me dice que todo lo que Dios limpió no lo debo decir inmundo, cuando se lo decía a Pedro.
Dios le hace bajar un lienzo a Pedro en Hechos capítulo 10 y hay de todo tipo de animales cuadrúpedos y Pedro como que dice, Señor, pero yo nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice, Pedro, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Mata y come. El versículo que más nos gusta a los que nos gusta el asado. Mata y come. Ya el cerdito, mata y come. Nada es inmundo. Bajo la ley, sí. Hoy día, no. Ellos ignoran que debemos participar con acción de gracia. Ellos, los falsos maestros, por supuesto. Amados, noten cómo la Escritura, contra una apostasía tan seria, pone la acción de gracias. La gratitud me guarda de caer en semejante apostasía. El Señor creó los alimentos para que nosotros participásemos de ellos con acción de gracias. Así que cuando yo participo de alimentos ingratamente, eso es demoníaco. Comerme el pedazo de cerdo, eso no me está haciendo nada espiritualmente. Comerme el pedazo de cerdo con ingratitud, eso sí me está perjudicando espiritualmente. Así que si quieres ser un buen cristiano, luchar contra la apostasía, come tus comidas con acción de gracias. Gracias, Señor, por darme este plato de comida. Y tú te comes ese plato de comida y lleno, satisfecho, satisfecha, dices, gracias, Señor. Amado hermano, amada hermana, tú estás haciendo lo más bíblico que hay en el mundo. Dice, los creyentes y los que han conocido de la verdad, porque solo los creyentes somos los que de verdad somos agradecidos. Dios creó el matrimonio y Dios creó los alimentos para disfrute. Los impíos comen, los impíos se casan, pero ellos no dan gracias. Ellos no dan gracias. Yo cuando me como mi platico de comida, cuando tengo mi esposita, mi esposito, y doy gracias al Señor, yo estoy haciendo lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que yo más tenga eso y después esté por allá latigándome y sufriendo. No, el Señor quiere eso y yo le doy gracias. Amados, eso me guarda de la apostasía. Porque es hacer lo que Dios quiere. Finalmente dice, ignoran que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que es santo o lo que es inmundo es santo o inmundo si esto lo dice. Solo este libro me dice qué es santo, qué es inmundo y qué debo evitar y qué debo poder hacer. Solo este libro es el que santifica las cosas. Si este libro no me ha dicho que usar maquillaje es pecado, no debo decir que usar maquillaje es pecado. Si este libro no ha dicho que el matrimonio es pecado, yo no debo decir que el matrimonio es pecado. Solo este libro es el que santifica las cosas. Así que cuando yo en este libro veo que lo que voy a hacer es lícito, es permitido, glorifica al Señor, lo hago. Abstenerme es más bien pecado, es más demoníaco. Y la oración, porque le doy gracias al Señor, porque le pido al Señor. Y de hecho, hermanos, en eso me gustaría hacer una pequeña nota pastoral alimenticia. No es propiamente lo que el texto está tratando, pero me gustaría decir lo siguiente. Amados, obviamente es mejor comprar el litro de aceite que no sé, vale 30,000 pesos. Es mejor dejar de comer tanta basa y comer más salmón. Sería mejor comprar las verduras, esas orgánicas, que estar comprando la de la plaza de mercado llenas de insecticidas y demás. Obviamente es mejor eso. O sea, comer cosas más puras, alimenticiamente hablando. Comer más proteína es mejor que tanto arroz. En fin, amados, pero la economía no nos da. La economía no nos da. De verdad, y es nuestra práctica en nuestra casa. Decimos con mi esposita, bueno, mi amor, no es lo mejor que hay. Sería mejor comerse algo más fino, más puro, pero oremos al Señor. Señor, bendiga estos alimentos y con esto el Señor nos ayude a vivir. Seríamos tal vez más saludables si comiéramos otro tipo de cosa, pero si el presupuesto no da, doy gracias al Señor por lo que tengo, le pido al Señor que bendiga eso que está ahí enfrente y me lo como.
y confío que el Señor bendecirá mi cuerpo. Repito, no es lo que el texto está diciendo porque quizá más en términos espirituales, pero el hablar de dar gracias por los alimentos, hermanos, eso es cristiano. Orar por las comidas, eso es cristiano. Darle gracias al Señor porque nos puso el pedacito de carne, no es lomo fino, pero nos los puso. Gracias, Señor. Eso es cristiano. Eso nos guarda incluso de la apostasía. Vean los que han apostatado por no estar contentos con el pedacito de carne, porque dicen que ellos son los hijos de reyes y que Dios quiere que ellos sean prósperos. Entonces, como no tienen en sus mesas salmón, entonces le están diciendo que ellos no tienen fe, que les hace falta ofrendar más y terminan apostatando de la fe. ¿Ven? ¿Ven? La gratitud al Señor me guarda de la apostasía. Hasta aquí la palabra del Señor, mis amados. Necesitamos entonces, Iglesia de Barbosa, estar firmes en la verdad para no caer en la apostasía. Necesitamos no prestarle atención a todos aquellos que vienen a negar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Aquí mismo, hoy mismo, delante de mí, escuchando este sermón, hay muchos que no creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Aquí hay muchos que están confiando en lo buenos que son. Aquí hay muchos que están confiando en que hoy están en esta iglesia. Si esa es tu confianza, no eres salvo. Solo Cristo Jesús te perdona todos tus pecados. Tienes que creer que eres un pecador y que solamente Cristo, nadie más, te va a salvar. Si eso no es lo que tú crees, si no te entregas totalmente a Él, te vas a ir para el infierno como el resto de los apóstatas. Amén. Vamos a orar. A ti la gloria, Dios. A ti el honor. Bendice tu palabra y guarda esta iglesia, por favor, de la apostasía. Guárdanos, Dios. Aquí hay muchos creyentes, incluso miembros, servidores. Dios, no quisiéramos apostatar. Desde el predicador y los que escuchan, necesitamos de tu verdad para no estar luego hablando contra este evangelio que hoy creemos y hoy practicamos. Bendícenos, Dios, y guarda esta iglesia de la apostasía. En Cristo Jesús. Amén.